Es posible que en toda familia haya alguien que sea distinto. Por eso se habla de, por ejemplo, oveja negra. Otros piensan de que todos deben ser iguales, comportarse de la misma manera, hacer las cosas como toda la familia lo hace. ¿Pero es eso así? De no serlo, ¿puede una persona marcar la diferencia? Ese es el título de nuestro discurso de Tesoros de la Biblia de esta semana. ¿Puede una persona marcar la diferencia? Sí, puede ser así, aunque la mayoría hace algo distinto. Uno puede ser totalmente diferente. Veamos la situación a la que nos referimos. La nación de Israel, rodeado de otras naciones que no tenían nada que ver con la adoración a Jehová, pero que sí hacían que Israel pecara de vez en cuando. Veamos la situación a la que se presenta aquí en Números capítulo 25, versículos 1 y 2. Cuando Israel estaba viviendo en Sitín, el pueblo se puso a tener relaciones sexuales inmorales con las hijas de Moab, y las mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellas. Bien, analicemos el marco de circunstancias de lo que estaba sucediendo aquí según estos dos versículos. Hace unas semanas atrás hablábamos de Balaam, un profeta, no de Jehová, que estaba buscando ideas para engañar a Israel y que pecaran. Y la encontró. La mejor forma fue cuando estaban en Sitín, en la parte norte de la tierra prometida, se encontró la manera precisa para engañar y que cayeran en la inmoralidad y la idolatría. Este texto indica claramente que el pueblo, note, el pueblo se puso a tener relaciones sexuales. Está hablando de una gran mayoría de personas. Podemos dejar a un lado a siervos leales, pero estamos hablando que la gran mayoría había caído en esta trampa. Se la podría comparar como cuando un pescador quiere ir a coger un pez específico. Cada pez debe tener un tipo de carnada donde caiga más rápido. Y los pescadores saben muy bien de este asunto. Pues bien, se buscó la carnada o el cebo preciso para que el pueblo cayera en inmoralidad. Se presentó aquí a las mujeres, muchos cayeron en esto, a cometer inmoralidad. Sin embargo, no solo fue la inmoralidad el pecado. En el versículo 2 decía claramente que las mujeres invitaban al pueblo, de nuevo al pueblo, a la gran mayoría, a los sacrificios de sus dioses. Eran siervos de Jehová y sin embargo cayeron en la trampa. Y sigue diciendo el versículo, y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellas. Así que cometieron un grave error. Pero si la mayoría lo estaba haciendo, ¿por qué no podían todos completamente hacerlo? ¿Cuál fue la reacción de Jehová ante esto del pueblo, ante estas acciones del pueblo? Si vemos ahora los versículos 4 y 5 de este mismo capítulo 25 de Números, dice así: Jehová le dijo a Moisés: toma a todos los cabecillas de esta gente y cuélgalos delante de Jehová a plena luz del día, para que Jehová deje de estar furioso con Israel. Entonces Moisés les dijo a los jueces de Israel que cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se unieron a la adoración del Baal de Peor. Jehová realmente estaba enfurecido con todos estos israelitas. Pero la situación que viene a nuestra mente es: ¿por qué actuaron de esa manera? Como en una familia, todos pueden tener una inclinación mental. Tal vez les gusta un tipo de comida, tal vez les gusta un tipo de canción, de música, algo que realmente les hace sentir bien. Aquí los israelitas estaban demostrando egoísmo. Solo estaban pensando en satisfacerse
de manera inmoral. Por ningún concepto ellos estaban recordando lo que Jehová había hecho por ellos, así que habían dejado de ser leales a Dios. A pesar de que Jehová les había demostrado cuánto los apreciaba, los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había alimentado con maná en el desierto, los había llevado sanos y salvos a la entrada de la tierra prometida. Y aún así ellos decidieron darle la espalda a Jehová. Casi todo el pueblo estaba envuelto en esta situación. Tenían que aprender la lección. Sin embargo, una persona marcó la diferencia. Una persona fue distinta, como sucede en las familias. Aunque a todo un hogar le guste un tipo de música, un tipo de vestimenta, un tipo de comida, alguien podría ser diferente, que le guste algo distinto a los demás. Y aquí surge alguien totalmente diferente en la manera de actuar, que se ganó la aprobación de Jehová y tuvo él un impacto impresionante. Veamos cómo fue. Ahora sigamos en la lectura de Números, el capítulo 25, los versículos 6 al 8. Dice así: Pero justo en ese momento apareció un israelita con una madianita, y la llevaba a donde estaban sus hermanos ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de reunión. Cuando lo vio Fineás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, de inmediato se levantó de en medio del pueblo y agarró una lanza, luego entró en la tienda de campaña detrás del israelita y los traspasó a los dos, al hombre israelita y a la mujer, por sus genitales. Justo entonces se detuvo el azote contra los israelitas. ¡Qué manera tan descarada de hacer las cosas! Delante de Moisés y de todo el pueblo, este hombre que después se dijo su nombre fue Sinri, y la mujer Cosbi. Estos dos fueron a la tienda de campaña o a su vivienda, por decirlo así, a mantener relaciones sexuales. La furia de Fineás fue increíble. El nieto de Aarón actuó en ese momento. Marcó la diferencia. Los atravesó con la lanza y los dos murieron. ¿Qué sucedió ahí? Jehová dejó de estar furioso por la acción de este hombre. Como dice el final del versículo 8, se detuvo el azote contra los israelitas. En el versículo 9 se indica que fueron 24,000 los que murieron por este azote. Jehová bendijo a este hombre. En el versículo 11 dice: Fineás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira sea parte del pueblo de Israel, porque no toleró que yo tuviera ningún rival entre ellos. Por eso no he exterminado a los israelitas en mi insistencia por recibir devoción exclusiva. La acción de un solo hombre benefició a muchos. Primero le benefició a Fineás porque llegó a tener una excelente posición ante Jehová y por eso lo bendijo. Si leemos todo el capítulo 25, pues ahí se ve que se hizo un pacto con este hombre. ¿Qué otras cosas más? Pues se salvó al resto del pueblo que estaba en peligro de muerte. Se paró la furia de Jehová. Es más, hasta por lo que dice el versículo 11 en la parte final, da la impresión hasta que había podido desaparecer este pueblo de Israel, si no se hacía esto. Sí se puede marcar la diferencia. Podemos ver en nuestra guía de actividades una fotografía donde una hermana joven está dando su informe de alguna actividad escolar y está utilizando una publicación para exponer este punto. Y ha dado copias a cada uno de sus compañeros para que sigan la disertación. Posiblemente algunos tendrían temor y simplemente darían una disertación igual a las demás. Ella podría haber podido fácilmente cumplir con su tarea escolar, pero quería aprovechar para, a la vez que cumplía con su asignación, también dejar muy en alto el nombre de Jehová y las enseñanzas bíblicas. Resultado, ya hay una compañera interesada haciendo una pregunta. ¿Puede una persona marcar la diferencia? Por supuesto. No queremos nosotros quedarnos callados o ser tal como los demás. Queremos ser totalmente distintos y que Jehová deje muy claro que estamos a favor de Él
y que mantendremos nuestra lealtad por Él.